Hola, buenos días. Ya estamos aquí de nuevo. Hoy nos vemos para seguir con las clases que tenemos en directo, con la clase número 9 de las 12 que tenemos que realizar. Y bueno, vamos a dejar unos minutitos para que los compañeros y compañeras se puedan conectar. Vale, bueno. Bueno, como decía, vamos a comenzar sin. Sí me gustaría, porque me habéis vuelto a hablar de varias personas. Pensaba que ya os había quedado más o menos claro, pero bueno, veo que todavía hay personas que no terminan de ver qué es la parte que es más obligatoria y cuál no, ¿no? Os paso a detallar ahora compartiendo la pantalla. Vale. Bueno, tengo aquí en la pantalla, como podéis ver, el curso, ¿vale? Aquí en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos los dos bloques o cajones que son más importantes. Uno, el cajón de la derecha, que, como podéis ver, aquí a la derecha nos aparecen los días. Hoy estamos a miércoles, ¿de acuerdo? 20 de mayo. Y veis que si pincho, me aparece el curso que estamos, perdón, la clase que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Vale. Si tuviera que verlo de otra manera, puedo verlo así, es a través del calendario, como acabamos de decir, ¿vale? Mañana os recuerdo, en el caso de que veáis el vídeo, que tenéis el cierre de los seminarios, el último seminario, ¿vale? Y luego tenéis el desplegable de los eventos, que lo mismo que estamos viendo así ahora, nos está mostrando así, ¿de acuerdo? Estamos en el día 20. Si lo mostramos, hay diferentes maneras de mostrarlo, ¿vale? Pero que entendáis que las diferentes clases las tenemos puestas también desplegadas de esta manera, ¿vale? Bien. Esto con respecto al cajón de la derecha. Con el cajón de la izquierda tenemos lo mismo, ¿lo veis? Puedo desplegar o no desplegarlo, depende de cómo lo quiera. En el caso de que pinche en la parte obligatoria, os va a mostrar en la parte derecha, en la parte central, os va a mostrar lo que es obligatorio, ¿de acuerdo? Que sería cada unidad con su contenido, que es lo que tenéis que visualizar, más su cuestionario, de la unidad 2 y así respectivamente hasta la 5. Esto es lo que es obligatorio.
solamente la visualización del contenido y el cuestionario, no los ejercicios, ¿de acuerdo? Y luego, una vez terminada la unidad 5, es obligatorio la evaluación final. ¿Lo veis? Vale. Dentro de la evaluación final tenemos el cuestionario final, la actividad obligatoria y el cuestionario de satisfacción. ¿De acuerdo? Todo esto, más lo que hemos visto de aquí, es lo obligatorio. El resto es opcional y complementario. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que hacerlo. Os lo digo porque muchísimo seguís confundiendo la evaluación final con el ejercicio que aparece al final con proyecto final. Lo veis aquí, pero delante pone opcional. Entonces, cuando lo estéis viendo, veréis que os pone evaluación final obligatoria, pero el opcional es el proyecto final. Este no hay que hacerle si no es porque no es obligatorio, ¿de acuerdo? Igual que todo el material complementario. El material complementario y esto, la opcional, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Digo, para que no os confundáis, ¿de acuerdo? Vale, eso con respecto a esto. Y luego en el área virtual, pues lo mismo tenemos. En el área virtual tenemos las grabaciones de las diferentes clases con los diferentes foros donde dejamos una pregunta, ¿de acuerdo? De cada clase, para que si queréis participar, pues ahí podemos crear un debate, si tenéis, incluso muchas veces se pueden solventar dudas, ¿de acuerdo? Vale. Esto es con respecto a todo el funcionamiento de cómo funciona la plataforma, ¿de acuerdo? Acordaos siempre. En la parte izquierda, en el cajón, y en la parte derecha, aquí tenemos el calendario y aquí tenemos los contenidos, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, teniendo claro ya esto, y bueno, hemos dejado unos minutitos para que los compañeros se pudieran conectar o no. Vale, bueno, vamos a ver. Vale, bueno, como sabéis, estas clases se quedan grabadas, entonces, pues todo lo que veamos ahora lo podemos ver posteriormente. Vale, bueno, nos quedamos. Estos días atrás hemos estado viendo la unidad número 3. Hoy vamos a pasar ya a la unidad número 4. Estuvimos viendo cosas en la unidad 3 relativas al streaming, a cómo hacer fotos, cómo hacer vídeos, todo lo relativo a la luz, a la composición, a los ajustes, bueno, a un montón de cosas que son muy necesarias entender para poder tener, bueno, esa base que nos va a ayudar luego bueno, pues a conocer de una manera mucho más completa todo lo que de alguna manera necesitamos para crear y entender también eh, para bueno, hacer proyectos con la mayor calidad, ¿no? Em, hay dentro de algo que además vimos en la unidad 3 que es la identidad digital. em, la identidad digital se ha convertido en un elemento clave para los profesionales del sector, ¿no? Pensar que el entorno digital, bueno, pues de alguna manera está muy, 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 muy saturado, ¿no? De contenidos. Entonces, bueno, pues al final hay demasiados impactos para el usuario, ¿no? Yo creo que la identidad digital, al igual que crear una marca diferenciadora, nos ayuda o nos permite diferenciarnos, ¿no? Generar esa confianza y construir una relación eh, estable con el usuario
yo creo que va a ser eh, vital, ¿no? Para la profesión. Eh, para guías turísticos, por ejemplo, o intérpretes del patrimonio o comunicadores en general y creadores de contenido, esta identidad digital va a actuar como una extensión de nuestro perfil profesional, ¿no? Pensar que en el turismo, en el concreto en el turismo andaluz, la experiencia se apoya mucho en el trato humano. La autenticidad y el conocimiento del territorio, la identidad digital adquiere una relevancia especial, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que no se trata de crear un personaje artificial, ¿no? Al final lo que tenemos que entender es que trasladar al entorno digital los valores, el enfoque y la forma de trabajar que tenemos, bueno, pues al final nos va a dar una coherencia a todo lo que hacemos, ¿no? A esa identidad y a esa experiencia que estamos transmitiendo para generar de alguna manera credibilidad. Perdonar un poco porque es que tengo la garganta un poquito tocada. Entonces hay veces que me cuesta tragar. En la unidad 4 se aborda mucho lo que es la construcción de esta identidad digital desde una perspectiva práctica, ¿no? Eh, definir cómo vamos a construir esa identidad digital, cómo vamos a comunicar y cómo mantenerla, esa identidad, eh, sobre todo evitando enfoques genéricos, ¿no? Y poco realistas, ¿no? Yo creo que al final es el objetivo de cuando tenemos que dotar al alumnado de criterios que sean suficientemente claros, ¿no? Para construir una marca que está alineada además con la actividad y con los valores del territorio, ¿no? Que queremos transmitir, ¿no? Em, Pensar que la identidad digital hace también referencia a la forma en la que un profesional se presenta, ¿no? Cómo se presenta, cómo se comunica y cómo es percibido en el entorno. Eh, Esta identidad digital se ha convertido en un elemento clave, como os decía antes, para conectar con el viajero, porque al final lo que crea genera o crea una confianza y nos va a ayudar mucho a diferenciarnos dentro de todo este ecosistema digital que cada vez está más saturado y es más competitivo, ¿no? El viajero actual, yo creo que no solo busca destinos, ¿no? Yo creo que de alguna manera está buscando proyectos y personas o profesionales en los que poder confiar, ¿no? Cuando un viajero, cuando un usuario tiene claro que no solo busca destinos, sino que busca experiencias y busca en quién confiar, antes incluso de contratar una visita guiada o participar de una experiencia determinada, ¿no? O incluso seguir a un creador, ¿no? de contenido turístico, yo creo que suele consultar previamente perfiles, ¿no? En redes sociales y en conocer el enfoque que da, la forma en que comunica y la relación que tiene con las cosas que hace, ¿no? En el contexto de la identidad digital, todo esto actúa como una primera toma de contacto. Pensar que el turismo, en concreto en Andalucía, que es un territorio, como hemos dicho siempre, muy diverso, muy plural y con muchísimas características, se apoya siempre mucho, el turismo se apoya mucho en la cercanía, ¿no? En el conocimiento local, en la experiencia
bueno, pues compartida. eh, y yo creo que al final la identidad digital crea mucha relevancia, ¿no? Con respecto a todo esto, ¿no? Pensar que el perfil en el perfil profesional no se puede construir únicamente a partir de títulos o de certificaciones, sino que también a través del relato que generamos, pues yo qué sé, las fotografías que hacemos, los vídeos, los textos, las narrativas que utilizamos a la hora de interactuar con la comunidad, yo creo que contribuyen mucho a esa percepción que van a tener de nosotros. Em, la identidad digital no es algo estático, es un proceso en evolución constante, ¿no? A medida que los profesionales vamos adquiriendo experiencia, ampliamos conocimiento también de lo que estamos haciendo y redefinimos un poco el enfoque, la identidad digital que vamos teniendo también se va adaptando, yo creo que de una forma coherente a todo esto, ¿no? Esta evolución al final yo creo que nos va a permitir mantener una comunicación muy alineada con la realidad del proyecto turístico, ¿no? Eh, Otro aspecto que es muy importante de la identidad digital es la capacidad para generar confianza, ¿no? Un perfil que sea claro, que sea coherente, que sea auténtico, pues facilita mucho que el viajero de alguna manera entienda qué tipo de experiencia puede esperar, ¿no? En turismo, esta claridad contribuye muchísimo a una relación mucho más ligada y con el usuario y a una mejor valoración posterior de la experiencia, ¿no? Pensar que desde una perspectiva profesional, construir una identidad digital implica tomar decisiones muy conscientes sobre qué estamos comunicando, qué queremos comunicar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pensar que no todo decíamos en la unidad 3, que no todo el contenido es relevante, ¿no? Ni necesario. Seleccionar aquello que mejor representa el enfoque del proyecto turístico que queremos transmitir permite construir una imagen como muy sólida y muy reconocible, ¿no? Una marca, ¿no? Mm, esta marca, que yo siempre intento de alguna manera animaros a que la apliquéis o de alguna manera creéis, eh, esta marca también hace referencia, por decirlo de alguna manera, a la forma en la que un profesional, un creador de contenido o un eh, embajador de destino, por ejemplo, comunica su propuesta de valor, ¿no? Cómo la especialización que tiene y la manera o su manera de entender el turismo eh, está conformando de alguna manera o aplica de alguna manera a esa marca personal, ¿no? Pensar que no se trata de autopromoción ni de construir una imagen artificial, ¿no? Sino de definir y proyectar de forma coherente aquello que diferencia a una persona dentro del propio sector, ¿no? En el turismo actual, la marca personal cumple una función clave, ¿no? Eh, es la que va de alguna manera a crear esa diferenciación que necesitamos en el futuro, ¿no? El viajero se va a estar enfrentando continuamente a una gran cantidad de saturación de impactos, ¿no? A ofertas, a perfiles, a experiencias. En todo este contexto, la marca personal ayuda a identificar qué hace un único, eh, sí, podríamos decir qué es lo que nos hace únicos, pues a un guía, por ejemplo, o a un creador de contenido, ¿no? Mm,
pensar que la oferta es tan amplia y tan diversa que esta diferenciación resulta muy necesaria, ¿no? Porque si no, no marcamos diferencia. La marca personal siempre se va a construir a partir de la especialización, ¿no? Definir un ámbito concreto de actuación, patrimonio, eh, bueno, patrimonio histórico, puede ser turismo de naturaleza o gastronomía local o rutas locales, ¿no? O experiencias sostenibles que decimos siempre que, bueno, pues de alguna manera siempre están teniendo más, quizá más apego ahora en estos últimos años y más sensibilidad a este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, todo esto nos va a permitir, esta especialización nos va a permitir comunicar con mayor claridad y conectar con un público pues, más afín a nosotros, ¿no? Esta especialización tenemos que entenderla, igual que decíamos en las clases anteriores, que la planificación no limita la creatividad. eh, Y la especialización no limita el crecimiento personal. Eh, Creo que al contrario, ¿no? Lo que hace es reforzar mucho la credibilidad y la coherencia del mensaje. Eh, para crear una marca personal o uno de los elementos fundamentales de la marca personal es evidentemente la experiencia, ¿no? Y el conocimiento de lo que estamos haciendo. En este caso, en esta profesión de turismo, conocimiento del territorio implica, pues, conocerlo, ¿no? Y al final es un valor diferencial que no suele estar en el acceso a la información, ¿no? Sino en la capacidad de interpretar y de contextualizar ese valor diferencial, ¿no? Del conocimiento del territorio, ¿no? Mostrar este conocimiento de forma natural en las redes sociales, por ejemplo, contribuye muchísimo a que una marca personal se convierta en algo sólido y reconocible, ¿no? Porque al final es el objetivo, que seamos reconocibles. Um, la marca personal se expresa a través de la forma de comunicar. El tono, el lenguaje o el estilo narrativo va a formar parte también de la identidad de un profesional, ¿no? Un enfoque que tengamos cercano, que sea reflexivo o divulgativo, pues va a transmitir diferentes valores y va a atraer a perfiles de viajeros muy diferentes, ¿no? Elegir conscientemente este estilo nos va a ayudar mucho en el futuro a mantener la coherencia en la comunicación. Eh, Aplicar la marca personal al turismo implica evitar comparaciones, ¿no? O imitaciones constantes. Lo decíamos también en las clases pasadas, ¿no? Copiar fórmulas ajenas, bueno, en un momento determinado puede estar bien, pero puede generar mucha confusión, ¿no? Y diluir mucho la identidad que estamos creando. Es más, desde mi punto de vista, es más eficaz, por ejemplo, identificar los puntos fuertes que podemos tener y construir un relato a partir de ellos, ¿no? En Andalucía, donde cada territorio y cada experiencia tiene matices propios, ¿no? Porque es muy diversa, muy plural en todos los sentidos, esta autenticidad de alguna manera refuerza mucho la conexión con el público, ¿no? Con el futuro usuario de nuestros proyectos, ¿no? Desde una perspectiva profesional, la marca no debe de alinearse con la experiencia real, bueno, realmente debe de alinearse con la experiencia real, ¿no? Que estamos ofreciendo. Hacer lo contrario, no alinearse, va a crear también muchísima confusión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque debe de coincidir
con lo que el viajero va a vivir o vivirá en el destino. Si esta coherencia no existe, pues no genera confianza, ¿no? Y yo creo que va a crear decepción y va a favorecer recomendaciones negativas, ¿no? Eh, en definitiva, al final, la marca personal, además de todo lo que hemos visto ahora mismo, es una herramienta en sí misma estratégica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque construye visibilidad, nos da credibilidad y marca esa diferenciación que buscamos, ¿no? Trabajarla de una forma muy consciente y alineada con el territorio nos va a ayudar mucho, nos va a reforzar mucho su posicionamiento y va a crear, yo creo que, relaciones más sólidas, ¿no? Con el viajero y con los usuarios que nos van a seguir, ¿no? Eh, Pensar que ser auténticos o tener coherencia, ¿no? Y valores van a dar o van a construir o van a constituir la base sobre la que vamos a construir una identidad digital, ¿no? Eh, Decíamos antes que hay tantos impactos y tanta saturación de mensajes que al final eh, el usuario está expuesto a mogollón de mensajes y de perfiles, ¿no? Entonces, establecer una relación duradera con el público es el objetivo al final de todo profesional, ¿no? Y eso lo vamos a crear eh, con esa base, ¿no? Con esa base de autenticidad, de coherencia y de valores, ¿no? Eh, Ser auténtico o tener autenticidad implica comunicar desde la propia realidad del profesional y del territorio que estamos trabajando. Evitar discursos, bueno, pues artificiales o excesivamente elaborados, ¿no? Como eh, muy perfectos, yo creo que no ayudan, ¿no? No se trata de mostrar una versión idealizada de nosotros, ¿no? Ni de la experiencia, sino de compartir la experiencia tal y como es, ¿no? Con sus matices, con sus particularidades. Bueno, pues esta autenticidad, al final yo creo que lo que va a conectar es con la riqueza cultural, la diversidad territorial que puede tener el proyecto y el trato cercano que caracteriza muchas experiencias locales, ¿no? La coherencia, a diferencia de la autenticidad, al final la coherencia se va a manifestar mucho en la alineación entre lo que se comunica y lo que se ofrece. El mensaje digital, el tono utilizado y los contenidos que compartimos deben de corresponderse de alguna manera con la experiencia real que va a vivir el viajero. Cuando existe esta coherencia, el público va a percibir con mucha claridad y mucha fiabilidad la información que está recibiendo, ¿no? En cambio, si hay una información muy incoherente, pues yo creo que puede generar expectativas muy reales y puede afectar negativamente a la satisfacción final que va a tener el cliente, ¿no? Los valores al final, junto con la coherencia y la autenticidad, los valores van a formar parte de toda esa identidad digital, ¿no? Los valores pueden estar relacionados muchas veces con el respeto al entorno, ¿no? Por ejemplo, la sostenibilidad, la divulgación cultural, la inclusión o el apoyo a la economía local de un territorio. Yo creo que comunicar estos principios, estos valores de forma natural a través de los contenidos que hagamos y de la interacción con la comunidad van a permitir de alguna manera construir una identidad eh, que tenga significado, que tenga interés, ¿no? Eh, la autenticidad también refleja en la forma de relacionarnos con el público mucha fuerza, ¿no?
responder a comentarios, atender dudas, mantener un diálogo directo y respetuoso, yo creo que contribuye mucho a una percepción positiva de la identidad digital, ¿no? Esta interacción al final es que es una extensión del trato personal, ¿no? Que va a caracterizar de alguna manera la experiencia del viajero, ¿no? Si conseguimos tener esa coherencia eh, y la conseguimos mantener a lo largo del tiempo, eh, nos lo va a dar de alguna manera porque estamos publicando contenidos que van a estar alineados con los mismos valores y con un enfoque reconocible que pueda ayudar de alguna manera a consolidar esa identidad digital, ¿no? Esta continuidad va a facilitar mucho que el público o que el usuario final identifique al profesional y comprenda de alguna manera su propuesta, ¿no? La confianza al final se construye de forma progresiva, no es inmediata, ¿no? Entonces, la constancia es un elemento clave, ¿no? Trabajar la autenticidad y los valores implica tomar decisiones conscientes sobre qué contenidos compartir y cuáles no. No todo lo que genera una visibilidad aporta valor a la identidad, ¿no? Seleccionar aquello que represente mejor el enfoque del proyecto turístico va a permitir comunicar con mayor claridad y honestidad. Teniendo claro esto, teniendo claro la autenticidad, la coherencia y que los valores que vamos a transmitir son los pilares fundamentales de la identidad digital en turismo, integrarlos de forma, bueno, consciente en la comunicación, yo creo que nos va a permitir construir una presencia, en este caso digital, ¿no? Que sea creíble, que esté alineada con las experiencias reales que queremos transmitir y yo creo que al final va a ser capaz de generar relaciones de confianza, ¿no? Si nos fijamos en multitud de proyectos que hay en las redes sociales, ¿no? En estos momentos, ¿no? En cualquier red social que nos metamos, con la que participemos, eh, sea una plataforma o sea otra, da igual, que al final eso es un poco, yo creo que un poco lo mismo. Eh, si buscamos en cualquier red, voy a poner el ejemplo, si ponemos, por ejemplo, en una red social, hacemos una búsqueda y ponemos viaje en el buscador, nos van a salir muchísimos eh, eh, contactos, por decirlo de alguna manera, o perfiles, ¿no? De compañeros y compañeras que se dedican a todo este mundo, donde nos van a dar, bueno, diferentes visiones, ¿no? De cómo ellos creen que es mejor contactar, crear ese vínculo con diferentes, bueno, formas de entender el viaje, ¿no? Hay, por ejemplo, hay muchísimos, ¿no? Porque hay muchísimos. Pero yo creo que de alguna manera esta credibilidad al final eh, sí que es verdad que, bueno, por ejemplo, hay unos, en este caso, bueno, puedo decir que son de los más que más seguidores tienen. Voy a compartir la pantalla para que lo veáis de alguna manera. Eh, Mirar, por ejemplo, este contacto en Instagram, este perfil viajero extranjero, como veis, tiene, bueno, pues muchísimos seguidores, tiene 1 millón de seguidores. Y bueno, estos de alguna manera tienen, bueno, pues una forma de
en este caso, si nos metemos en cualquier noticia o en cualquier desarrollo que hacen en este caso, cuando cumplieron 1 millón de seguidores, pues si os fijáis, no están metiendo directamente un reel o están metiendo directamente, bueno, están metiendo imágenes estáticas. Es verdad que meten lo que es imágenes incluso con gente famosa, porque luego esto será algo que tenemos que desarrollar con las colaboraciones, pero si os fijáis, al final tienen unas imágenes estáticas, bueno, pues dando un desarrollo determinado de lo que están haciendo con un texto, ¿no? En el que, bueno, pues es que vinculan de alguna manera esa credibilidad de esa gente que les sigue, pues bueno, aportando un concepto y una forma de entender las cosas y dando una identidad que para ellos es, de alguna manera, importante, ¿no? Eh, si tenemos, por ejemplo, veis, ¿no? Que, que también en este caso, ¿no? Pues podemos, por ejemplo, eh, este vídeo que hacen en directo en un momento determinado donde hablan de las tumbas de Tutankamón, ¿no? En Egipto, ¿no? Y al final siempre meten un valor si os fijáis, el no es como te imaginas, ¿no? O no, o lo vas a vivir de una manera determinada, ¿no? Esos elementos al final crean mucha confianza porque te están enseñando algo, te están dando esa sensación de que lo que vas a vivir, pues es como lo que están viviendo ellos. Y si os fijáis, no hay grandes medios técnicos, ¿no? Al final bueno, pues son pequeños vídeos de 1 minuto 50 donde están aportando una información relativa en este caso, a lo que están desarrollando, pero lo que intentan de alguna manera no solamente transmitir información cultural, sino también un impacto eh, bueno, informativo, pero también ligado a una colaboración futura o en el caso de que de ellos una colaboración con una compañía que les va dando, bueno, ese soporte, por decirlo de alguna manera, que les va a ir aportando bueno, unos réditos económicos en los que les van a ir fortaleciendo de alguna manera el contenido, ¿no? Vamos a ver el pequeño ejemplo para que veamos cómo desarrollan, en este caso, el vídeo de 1 minuto 50 y veréis que, bueno, pues que no hace falta hacer grandes vídeos de una calidad suprema, ¿no? Sino que muchas veces, pues bueno, pues con hacerlo de una manera planificada, ordenada, con un contenido claro, pues ayuda mucho a crear el relato, ¿no? Y que la narrativa sea de alguna manera alineada con lo que estamos diciendo, ¿no?
Bueno, si os fijáis en el vídeo que realiza eh, con respecto a esta incursión, ¿no? A las tumbas del Valle de los Reyes en Egipto, fijaros la cantidad de elementos que en un minuto y medio bueno, ha editado. Ha editado información cultural, histórica, ha dado una visión de diferentes sitios del aquí y el allí, y luego, pues lógicamente, bueno, son ya cuentas y son perfiles muy consolidados, con muchísima repercusión, y las colaboraciones que tiene con empresas ya, bueno, pues que serán seguramente ya una colaboración estrecha, introduce la parte de la promoción de estas colaboraciones, ¿no? Al final, si os fijáis, pues es una información que yo creo que está ya muy para la gente que viaja y que le gusta el mundo alrededor de la arqueología del mundo de Egipto. Yo creo que no habla nada de lo que sea novedoso, ¿no? Pero, sin embargo, lo transmite de una manera, con una calidad digital muy buena, sin barridos rápidos, sino con una buena tomas, bueno, hay una calidad a la hora de mostrarlo. Sí que, por ejemplo, para mí, para mi gusto, hay quizá una velocidad un poco narrativa, un poco alta, pero yo creo que al final se construye todo de una manera adecuada, de una forma, bueno, ágil y agradable, por decirlo de alguna manera, a poder seguirla, ¿no? Al final el objetivo es un poco esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos haciendo algún tipo bueno, pues de formatos de cara a crear y consolidar, bueno, unos usuarios que en el tiempo sean consolidados con nuestros perfiles y con nuestra forma de entender las cosas, es verdad que este caso en concreto, que está muy ligado a viajes en el extranjero y a viajes que no son ligados al territorio, os lo enseño para que entendáis que de alguna manera cuando nosotros estamos hablando siempre del territorio, ¿no? En este caso de Andalucía, ¿no? Que pondremos otros ejemplos, ¿no? Eh, Cuando creemos lo que creemos, al final esa identidad que estamos creando, esa imagen de marca, la vamos a crear independientemente del destino y del formato que elijamos, pero sí que tiene que haber, si os fijáis, es una alineación en lo que estamos hablando, ¿no? En la alineación a la hora de vender al cliente nuestras experiencias, ¿no? ¿Veis? O sea, fijáis, es claro, que es muy, en este caso es un perfil muy internacional, ¿no? Pero que si buscáramos un perfil que fuera de ámbito en España o en el ámbito, bueno, pues más focalizado a Andalucía, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera esos viajes, ¿no? Eh, o esos proyectos, pues al final no habría muchísima diferenciación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final lo que queremos de alguna manera, bueno, pues es transmitir nuestra forma de entender, ¿no? Eh, la forma que queremos y que entendemos que debe de ser el turismo, ¿no? Dejarme que os ponga eh, varias propuestas de, bueno, pues, de varias personas que yo creo que todos los que estáis en este mundo, en esta profesión, conocéis perfectamente. Eh, Hay incluso muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho, lo que pasa que esto al final es como todo, ¿no?
Os voy a poner compartir el vídeo. A ver, vale, por ejemplo, ¿no? La revista Viajar, ¿no? Que yo creo que prácticamente lo conoceréis prácticamente pues todos, ¿no? Fijaros qué perfil más sencillo, es verdad que no tiene los seguidores que puede tener bueno, pues un perfil como el que hemos visto de un profesional, ¿no? En este en concreto, pues es una empresa, ¿no? Que es la revista Viajar, y curiosamente, pues tiene menos seguidores que puede tener el perfil que hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que al final también entender que esto es lo que os decía antes, lo importante que es crear esa marca. Si os fijáis, esta revista que es muy famosa y que tiene bueno, multitud de referencias es una referencia en sí de muchas cosas en el mundo del turismo, al final, si os fijáis, tiene menos visitantes que puede tener la que hemos visto, ¿no? Claro, es que al final todo el usuario, siempre hemos dicho en las diferentes clases que el usuario requiere también de la personalización, ¿no? Requiere del conectar emocionalmente con un perfil en el que le estén contando de una manera determinada las cosas, que conecte emocionalmente con lo que está viviendo y con la realidad que le están enseñando, yo creo que de alguna manera quiere vivirla, ¿no? Entonces, estas páginas, al final, que son profesionales y que son muy buenas, si ponemos, por ejemplo, esto, ¿no? Ponemos en este caso, vamos a poner el caso de Setenil de las Bodegas en Andalucía, ¿no? Uno de los pueblos que están considerados más bonitos de Andalucía, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Pues bueno, al final no dejan de ser imágenes, bueno, muy generalistas de lo que conocemos de Setenil. Bueno, pues es un sitio pues, muy bonito donde siempre se representan las mismas tomas y al final, de alguna manera, estamos mostrando nada nuevo, no estamos aportando una emoción vivencial del momento y lo estamos dejando, pues bueno, en simplemente una referencia iconográfica del territorio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender que va a haber siempre público para un poco, para todo, que vamos a tener público para que va a demandar este tipo de información, ¿no? En concreto, bueno, pues de cada territorio, pues van a ir encontrando de alguna manera información relativa a lo que, por ejemplo, en este caso, el territorio en este caso de Madrid o de Andalucía, ¿no? Pues que yo creo que tiene su público, tiene su segmentación pero al final es más importante que entendamos que la conectividad y la conexión con el viajero lo va a dar la emoción, la alineación vivencial de lo que queremos en el futuro como turistas vivir. Eso nos lo va a dar una experiencia personal, de identidad, de marca y de marca personal que, como los que hemos visto primero en el vídeo, por ejemplo, de lo de Egipto, está muchísimo más ligado a la emoción, a una llamada a la acción y a conectar con determinadas emociones y determinadas vivencias, ¿no? Entonces, eh, no tenemos que ser ni lo uno ni lo otro, ¿no? Podemos ser perfectamente una combinación de todo esto. Pero de alguna manera tenemos que entender que el posicionamiento que vamos a tener en el futuro, sobre todo en la mente de la gente, ¿no? Dentro del ecosistema digital que vamos a participar, no es una cuestión de tener solo presencia en las redes, ¿no? Eh, sino pues de comunicar de forma clara qué tipo de profesional quieres ser, ¿no? O eres, ¿no? ¿Qué ofreces y para qué tipo de viajero está pensada la experiencia, ¿no?
Este posicionamiento al final es muy importante que tengáis claro que es como muy importante atraer a un público alineado y generar relación de confianza con él, ¿no? Para un posicionamiento eficaz, eh, es muy importante definir con claridad el perfil profesional, ¿no? Identificar el ámbito de especialización, el enfoque del proyecto y el tipo de experiencia que queremos ofrecer, ¿no? Van a permitir de alguna manera construir un mensaje comprensible, ¿no? Que es lo que hemos visto, por ejemplo, en este primer caso, ¿no? Es tan amplia la oferta turística que hay que si no nos definimos bien, no nos van a ayudar a diferenciarnos. Y entonces no vamos a evitar mensajes eh, genéricos, ¿no? Y poco claros, ¿no? Eh, el posicionamiento futuro también lo vamos a construir a partir del contenido que compartimos, ¿no? Fotografías, vídeos, textos, directos o streaming van a transmitir una información sobre el tipo de turismo que queremos promover, ¿no? Un perfil que elijamos, que publique, por ejemplo, contenidos centrados en patrimonio histórico o la divulgación cultural o la vida local de un territorio, va a proyectar una imagen muy distinta a otro enfocado en ocio o entretenimiento, ¿no? Si os fijáis la diferencia entre uno y otro, eh, el primero hemos puesto un ejemplo de cómo vivir una experiencia pues, de ocio, por decirlo de alguna manera, o entretenimiento, y la segunda, aún siendo estática, es de divulgación, ¿no? De cultural o patrimonial, ¿no? Elegir conscientemente estos contenidos nos va a ayudar mucho a reforzar el posicionamiento que queremos, ¿no? Eh, claro, para todo esto es necesario, para este posicionamiento es necesario al final una regularidad, ¿no? Una coherencia en la comunicación. Mantener una línea temática y narrativa facilita mucho que el pueblo, perdón, el público al final identifique rápidamente el enfoque, ¿no? Que queremos transmitir. Pensar que al final la confianza se construye de forma progresiva. Esta constancia al final refuerza mucho la credibilidad y el reconocimiento que queremos obtener, ¿no? Si la interacción que tenemos con la comunidad es buena, porque el posicionamiento nos está dando esta interacción, si somos un profesional que respondemos a preguntas, ¿no? A comentarios, participamos en conversaciones, mostramos interés por el público, ¿no? Por la gente, pues yo creo que eso va a ayudar también mucho a contribuir a una percepción más cercana y más accesible, ¿no? En el turismo andaluz, además, el trato personal y humano yo creo que es muy importante, es un valor diferencial muy grande, ¿no? Y esta interacción al final va a reforzar mucho la imagen del profesional, ¿no? Eh, las redes sociales nos van a permitir también, además de otras muchas cosas, nos van a permitir segmentar público, ¿no? Eh, utilizar un lenguaje adecuado, seleccionar temas específicos y adaptar el tono va a ayudar mucho a conectar con perfiles concretos, ¿no? De viajero. Eh, este enfoque, ¿no? De utilizar este lenguaje adecuado y seleccionar bien los temas, yo creo que nos va a evitar atraer a un público que no se corresponde con la experiencia, ¿no? Que queremos transmitir. Mm, Desde una perspectiva profesional, posicionarse implica aceptar que no se puede llegar a todo el mundo. Definir un posicionamiento
claro, supone renunciar a ciertos públicos para conectar mejor con aquellos que valoran o van a valorar nuestra propuesta, ¿no? Eh, claro, para todo eso, llegar a ello, mm, para consolidar esa identidad digital y que sea coherente, la imagen, el tono y la narrativa personal van a ser elementos fundamentales, ¿no? Para consolidar una identidad digital. Em, Pensar que estos aspectos van a determinar mucho cómo se va a percibir al profesional en el futuro en las redes sociales, ¿no? Y cómo se va a construir poco a poco la relación con el futuro viajero, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Cuando os he puesto los ejemplos, en turismo al final la experiencia tiene una fuerte carga emocional, ¿no? La forma de comunicar resulta muy importante como el contenido en sí. Eh, la imagen hace referencia al conjunto de elementos, de elementos visuales, ¿no? Que van a acompañar a la comunicación digital, ¿no? La fotografía, el vídeo, el color, el estilo visual, la presentación general del perfil. Bueno, mantener una imagen coherente va a ayudar mucho a que la gente identifique muy bien, rápidamente, el tipo de experiencia que ofrecemos, ¿no? Yo creo que una imagen cuidada y que esté alineada, ¿no? Con el territorio, pues yo creo que refuerza mucho la sensación de autenticidad y de profesionalidad, ¿no? Eh, Ejemplo como el que os he puesto de entidades, organismos o empresas que son muy potentes o han sido muy potentes en el pasado como identidad y referencia para la profesión, para el turismo, para el viajero, como referencia para viajar, pues ha ido decayendo de alguna manera, en perfiles como el que os he enseñado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final la gente, el público, necesita de conectar bueno, con ese tipo de sensaciones, con ese tipo de sensaciones de autenticidad, ¿no? Y de profesionalidad, pero también de esas emociones vividas en el momento, ¿no? Eh, el tono al final es muy necesario cuando estamos compartiendo con el público un destino. El tono define muy bien la forma en que el profesional va a dirigir a la audiencia, ¿no? Puede ser cercano, puede ser divulgativo, reflexivo o incluso inspirador, ¿no? Eh, pero lo que no puede dejar de ser nunca es coherente con la personalidad y los valores del proyecto turístico que estamos manteniendo, ¿no? En las redes sociales es fundamental que el tono, crear el tono adecuado para crear esa relación de confianza y a facilitar la identificación del viajero con el perfil, ¿no? Elegir un tono adecuado ayuda mucho a atraer al público correcto y a mantener una comunicación clara. Um, la narrativa personal es el hilo conductor que da un poco sentido a los contenidos que se comparten, ¿no? No se trata de contar una historia ficticia, sino de articular un relato coherente que explique quién es el profesional, qué le motiva y cómo entiende el turismo. Eh, Pensar que, en este caso en Andalucía, ¿no? Donde muchas experiencias se basan en la interpretación del territorio y la cultura local, la narrativa personal yo creo que puede aportar una profundidad y un contexto a la comunicación muy, muy importante. Evidentemente, la imagen, el tono y la narrativa deben de trabajar de forma conjunta. Una imagen cuidada o acompañada de un tono incoherente puede generar mucha confusión, ¿no? Del mismo modo que un buen relato
pierde mucha fuerza si no se apoya en una presentación visual adecuada, ¿no? Como os he enseñado en ese ejemplo de redes sociales, de ese perfil profesional, primero de esos eh, creadores de contenido, en el que, bueno, pues trasladan de alguna manera eh, es como que mantienen una línea visual y narrativa a lo largo de todo el vídeo que de alguna manera consolida y va dando continuidad un poco a la representación, ¿no?, que están intentando proyectar, ¿no? Eh, Mantener una línea visual y narrativa a lo largo del tiempo no es nada fácil. Si lo conseguimos, vamos a llegar a consolidar esa identidad digital. Si estamos continuamente haciendo cambios de estilo o tono, se puede perder mucho el reconocimiento del perfil, ¿no? Y vamos a debilitar quizá un poco esa sensación de marca personal. Tenemos que entender que esto se va a construir desde la confianza y progresivamente, no se construye inmediatamente, ¿no? Entonces, trabajar bien lo que es la imagen, el tono, la narrativa, eh, implica, bueno, reflexión, coherencia, planificación. Hemos hablado en otras clases, ¿no? Seleccionar qué mostramos, cómo lo contamos y desde qué enfoque vamos a comunicar todo, yo creo que es una experiencia al final que te llama a que quieras consumir más contenido, ¿no? Eh, claro, todo esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Una reputación, en este caso una reputación digital, ¿no? Una percepción del público con respecto a lo que estamos haciendo, ¿no? Al final la reputación es el resultado de cómo la gente, cómo el viajero va a percibir al profesional a partir de la presencia, de su comportamiento, de su actividad en el entorno online, ¿no?, en las plataformas. Eh, Pensar que en el sector turístico esta reputación tiene un impacto muy directo en la confianza de la gente, ¿no?, del viajero, porque al final implica también un impacto en la decisión de participar en una experiencia concreta, ¿no? La identidad digital, la coherencia con el mensaje y la forma de relacionarnos con la comunidad va a influir mucho en la percepción que va a tener la gente, ¿no?, en esta reputación. Eh, Esto no se construye solo a partir del contenido que estamos publicando, ¿no?, sino también a través de la interacción constante con el público. Responder a comentarios, atender dudas, agradecer valoraciones y mostrar una actitud abierta, alegre, respetuosa, yo creo que contribuye a una percepción positiva y profesional, ¿no? El trato cercano y humano es un valor diferencial, creas una interacción que va a reforzar mucho la sensación de accesibilidad y de compromiso con el viajero, ¿no? Claro, para esta reputación digital necesitamos una consistencia en el tiempo, quiere decir, mantener una comunicación regular que sea coherente y que esté alineada con los valores del proyecto, va a ayudar mucho a consolidar una imagen fiable, ¿no? Es lo que os decía yo cuando os he puesto el ejemplo, ¿no?, del primer perfil, ¿no? Cambios bruscos de enfoque o mensajes contradictorios o largos periodos de inactividad pueden generar mucha confusión, ¿no?, y debilitar un poco la percepción del perfil profesional. Si os fijáis, el ritmo era, aparte que luego lógicamente eso está editado, pero el ritmo era muy riguroso. Quizá un poquitín, desde mi punto de vista, un poquito rápido, pero entendible, ¿no? Y había un tono, había bueno, pues siendo en exterior y siendo algo donde hay siempre una combinación de gente con visitas, bueno, pues que muchas veces es más complicado, pero se mantiene
esa línea, ¿no? Entonces, claro, esa reputación al final va a estar muy influida por las opiniones y las valoraciones del público, ¿no? Los comentarios, las reseñas, las recomendaciones, pues forman parte también del ecosistema digital, ¿no? Y afectan directamente a la imagen del profesional. Estas valoraciones al final, nos guste o no, tienen un peso significativo, ¿no? Ya que el viajero, el turista, el usuario confía en la experiencia de otras personas, ¿no? Entonces, para tomar esa decisión va a dar quizá un valor bastante importante a esa experiencia de otras personas, ¿no? Entonces, esa reputación va a actuar como un elemento de prescripción, ¿no? Que va a reforzar mucho la credibilidad del proyecto. Gestionar la reputación digital implica prestar atención a estas opiniones, ¿no? Y utilizarlas como una fuente de aprendizaje y de mejora. Las valoraciones positivas van a reforzar mucho la confianza, ¿no? Pero y quizá van a motivar mucho para continuar haciendo bien el trabajo, mientras que una crítica constructiva sí que es verdad que puede ayudar a identificar áreas de mejora, ¿no? En la comunicación y en los proyectos o en las experiencias que estamos ofreciendo, ¿no? Eh, Pensar que al final las experiencias se basan en cercanía, en la personalización, y esta escucha activa es muy importante y muy valiosa para ajustar determinadas cosas que a lo mejor si no tuviéramos esta información no sabríamos por dónde viene o por dónde puede venir el desequilibrio, ¿no? La percepción al final del público también está estrechamente relacionada, ¿no? Con la transparencia y con la comunicación. Comunicar de forma clara qué se ofrece, cómo lo vamos a desarrollar esa experiencia y qué puede esperar el viajero, yo creo que puede contribuir mucho también a una reputación sólida y que sea honesta, ¿no? Humilde. Eh, lo decimos siempre, evitar exageraciones, mensajes ambiguos o promesas poco realistas, porque al final eso va a generar expectativas muy desajustadas y va a crear una insatisfacción, ¿no? En el visitante, ¿no? Hay que intentar evitar esas exageraciones y esos mensajes ambiguos, ¿no? Cuidar la reputación es muy importante porque implica asumir una responsabilidad comunicativa, ¿no? El contenido que compartimos, el tono que vamos a utilizar y la forma de interactuar van a construir una imagen que influye no solo en la percepción del profesional, sino también en la imagen del destino y del territorio, ¿no? Del proyecto en el que estamos desarrollando la actividad, ¿no? Eh, eh, esta responsabilidad adquiere una especial relevancia, ¿no? Porque una mala gestión del proyecto puede afectar mucho a la confianza, ¿no? Y al conjunto del sector, ¿no? Eh, claro, la reputación influye mucho también en las oportunidades profesionales. Una imagen que esté cuidada y que sea coherente yo creo que facilita mucho colaboraciones, ¿no? Recomendaciones futuras y nuevas oportunidades, ¿no? Dentro del sector. Pensar que en Andalucía en concreto, ¿no? Donde el tejido turístico se apoya mucho en redes locales, en relaciones de confianza, pues esta reputación al final va a ser como un activo estratégico, ¿no? Eh, Mientras tengáis claro que esta reputación y la percepción del público, ¿no? Que va a tener de las colaboraciones o proyectos que hagamos van a ser perdón, elementos de la identidad digital, ¿no? Para los profesionales futuros, gestionar de forma clara, consciente y coherente y, por supuesto, responsable, yo creo que nos va a permitir fortalecer de alguna manera la confianza, ¿no? Vamos a mejorar mucho la relación con el viajero y vamos a consolidar una presencia digital
que va a estar muy bien alineada con la experiencia real que vamos a ofrecer, ¿no? Y con los valores del territorio. Entonces, la aplicación práctica de esta identidad digital supone integrar de forma muy consciente todos los elementos que hemos trabajado previamente, ¿no? La marca personal, la autenticidad, el posicionamiento, la narrativa, la reputación, todo. En la comunicación diaria de un profesional turístico, la identidad digital no debe de entenderse como una acción puntual, sino como un proceso continuo que acompaña y que refuerza la experiencia real que vamos a ofrecer al futuro viajero, ¿no? En el caso de los guías turísticos o intérpretes del patrimonio, la identidad digital va a permitir mostrar muy bien el enfoque antes incluso de que se produzca el contacto presencial. Compartir contenidos relacionados con el territorio, el contexto histórico o la interpretación cultural ayuda muchísimo al viajero, ¿no? A comprender el valor de lo que estamos queriendo transmitir, ¿no? Eh, Pensar que hay un patrimonio material e inmaterial que tiene un peso muy importante, ¿no? Y que esta comunicación que vamos a hacer previa de ello va a contribuir mucho a atraer a un público más interesado y más respetuoso con lo que estamos haciendo, ¿no? La identidad digital al final actúa como un eje de diferenciación en un entorno que está muy saturado, ¿no? Lo decimos siempre, definir claramente el tipo de turismo eh, que vamos a comunicar, desde qué perspectiva y con qué valores, va a facilitar mucho que la gente que nos va a seguir nos identifique con el propuesto. Esta claridad de los mensajes va a evitar pues, mensajes ambiguos y va a permitir de alguna manera construir una comunidad alineada con la experiencia real, ¿no? Que queremos ofrecer en el territorio, ¿no? Pensar que en alojamientos, por ejemplo, en Andalucía en concreto, en el ámbito de las pymes turísticas, como pueden ser alojamientos rurales o empresas de actividad o iniciativas culturales locales, la identidad digital nos va a permitir humanizar la comunicación, ¿no? Y acercar el proyecto a los viajeros, ¿no? Mostrar quién está detrás del negocio, cómo se trabaja y qué principios guían a la actividad va a contribuir mucho a generar confianza. El trato cercano y la hospitalidad, por ejemplo, son elementos distintivos, ¿no? Esta humanización refuerza mucho la percepción de autenticidad, ¿no? Entonces, la aplicación práctica de esta identidad digital también implica una gestión consciente de la comunicación cotidiana. Cada publicación que hagamos, respuesta a comentarios o interacción con el público, va a formar parte de la experiencia que el viajero va a percibir antes de llegar al destino, ¿no? Entonces, mantener esa coherencia entre el mensaje digital y la experiencia real ayuda muchísimo a generar expectativas ajustadas, ¿no? Y va a favorecer muchísimo una valoración positiva posterior. Eh, Otro aspecto que es muy importante con respecto a esto que estamos hablando es la adaptación al territorio, ¿no? Y a su diversidad. La identidad digital siempre debe reflejar la realidad concreta del entorno, ¿no? En que estamos desarrollando la actividad turística. Decimos siempre que Andalucía es muy diversa y presenta una gran variedad de todo, ¿no? De paisajes, de cultura, de realidades locales, de territorios. Entonces, es muy importante comunicar desde una mirada contextualizada para evitar, o sea, para adaptarnos y evitar discursos muy genéricos, ¿no? Y reforzar el valor diferencial de cada experiencia. Pensar que la identidad digital también cumple una función muy importante, ¿no? Y es en la promoción del turismo, ¿no? Y sobre todo del turismo responsable. Comunicar de forma honesta, respetuosa y alineada con la capacidad del territorio
va a contribuir muchísimo a gestionar mejor los flujos turísticos, ¿no? Y va a fomentar, por supuesto, va a fomentar prácticas muchísimo más sostenibles, ¿no? Esto tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no? En entornos rurales o en entornos patrimoniales o en entornos naturales que sean sensibles, esta responsabilidad comunicativa adquiere, desde mi punto de vista, una especial relevancia, ¿no? Ya en sí eso te va a marcar muy bien esa identidad, esa marca personal y esa percepción del turista, del viajero, como un elemento principal, ¿no? Aplicar esta identidad digital de forma práctica, claro, ¿qué supone? Pues revisar periódicamente el mensaje, el tono y los contenidos que estamos compartiendo, ¿no? Esta revisión, yo creo que nos va a ayudar y nos va a permitir adaptar un poco lo que es la comunicación a la evolución del proyecto turístico, ¿no? A los cambios en el territorio o a las nuevas expectativas de viajero, ¿no? La identidad digital, por tanto, no puede ser rígida, sino flexible y evolutiva, ¿va? Eh, una identidad digital bien trabajada nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones estratégicas. Comprender cómo se percibe el perfil profesional ayuda a orientar mucho luego futuras colaboraciones. Definir qué líneas de contenido y seleccionar muy bien las oportunidades con los valores del proyecto. Pensar que la coherencia y la autenticidad son elementos clave. Esta claridad va a resultar muy valiosa en la evolución de la creación de nuestros proyectos, ¿no? Pensar que al final, como elementos o ideas clave de todo esto que hemos visto, yo creo que nos tenemos que quedar con el recordatorio, sobre todo, de que la aplicación práctica de la identidad digital convierte de alguna manera a la comunicación en redes sociales, se convierte en una extensión natural de la experiencia, ¿no? Si la utilizamos con criterio, con coherencia y sensibilidad territorial, la identidad digital va a reforzar mucho la confianza del viajero. Va a mejorar muchísimo la percepción que tienen de nosotros como profesionales y va a contribuir mucho a una comunicación turística auténtica, responsable y alineada con los valores del territorio, ¿no? Yo creo que al final, como ideas claves, para terminar ya lo que es la clase, la marca personal nos va a permitir diferenciarnos siempre en un entorno que, como decimos, siempre está saturado, ¿no? Ser auténticos es quizá una de las bases de identidad donde nos va a dar muchísima credibilidad. Claro, esto no es baladí, ¿no? No es fácil. Tener una coherencia entre el mensaje y la experiencia real es muy importante, es crucial. El posicionamiento nos va a ayudar muy bien a conectar con el público adecuado y la identidad digital siempre va a influir en la reputación profesional. Conocer bien el territorio nos va a reforzar mucho lo que es la marca personal. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es un elemento como tal muy importante y que no se debe de abandonar este concepto de marca personal porque nos va a dar esa forma, por decirlo de alguna manera, a esa identidad, ¿no?, digital del futuro perfil profesional turístico que queramos tener, ¿no? Bueno, yo creo que hemos visto más o menos de la unidad 4
las estrategias, ¿no? Un poco más importantes con respecto a la marca personal y la gestión en las redes sociales. Luego es verdad que entraremos en posteriores clases más en la planificación estratégica, ¿no? En cómo, de alguna manera, esa planificación de contenidos, bueno, cómo lo vamos a definir, ¿no? Con objetivos y con públicos determinados, qué tipologías de contenido podemos aplicarlas al turismo, a los proyectos de turismo, qué calendario editorial y organización de publicaciones podemos tener, qué coherencia estratégica y adaptación a las plataformas tenemos que tener y sobre todo una evaluación y un ajuste de la estrategia del contenido. ¿Para qué? Pues para que luego esa aplicación sea práctica y la planificación del contenido sea acorde a todo lo que estamos haciendo, ¿no? La planificación estratégica es muy importante. Yo siempre os digo que planificación no significa limitar la creatividad en absoluto. Se puede entender así al principio, pero no lo es. Es un concepto muy importante a la hora de, en esta profesión, de crear contenido. La planificación es fundamental. Como dijimos en clases anteriores, planificación, organización son elementos muy importantes a la hora de trabajar con esta profesión. Eh, es verdad que al principio no se le da la importancia que debiera, pues porque, bueno, porque al principio estamos empezando, queremos tener seguidores, queremos, y abandonamos un poco conceptos muy importantes que en el futuro nos daremos cuenta de lo importante y de la importancia que tiene, ¿no? Que es la planificación y la organización, ¿no? Mantener una estructura clara en la organización de los proyectos, en cómo lo organizamos, cómo lo guardamos, cómo lo clasificamos, nos va a ayudar mucho en el futuro a tener una base de datos de información y de creación para poder, bueno, trabajar de una manera simultánea con determinadas cosas del momento, pero también de contenidos y de materiales del pasado, ¿no? Que nos van a poder ayudar a conformar, pues de alguna manera, todo ese conglomerado de necesidades y de información que podemos tener almacenada y que nos va a facilitar muchísimo en un momento determinado el trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad que luego ya después de la planificación veremos ya más gestión más avanzada en redes y en la relación con la comunidad. Veremos también, además de la gestión, pues veremos la construcción más o menos y cómo creamos una dinamización de la comunidad digital. Y veremos también temas de interacción, de escucha activa, bueno, de gestión de comentarios, cómo asegurar un poco la fidelización, ¿no? Y la creación de vínculos a largo plazo. E integrar un poco todo esto en una experiencia turística, ¿no? Entonces, al final, luego, evidentemente, ya hay cosas más técnicas, como serán las métricas y las analíticas para crecer como profesional, ¿no? Y eso ya quizás son temas como más técnicos y que desarrollaremos entre la mitad del contenido de la unidad 4 y el final, ¿no? Eh, Son quizá más técnico y a mí me gusta más, antes de llegar a la parte de gestión y de métrica, me gusta que entendáis bien los conceptos que estamos viendo de planificación y de gestión y de, por supuesto, y de criterios de autenticidad, ¿no? Como pueden ser la identidad y la marca personal, que a mí me parecen que son fundamentales, ¿no? Para entender esta profesión. Sin entender lo que es la identidad digital, lo que es la marca personal y todo lo que conlleva, ¿no? Estos criterios y estas formas de entender lo que será al final nuestra profesión, yo creo que por mucho que entendamos de gestión avanzada y de métricas y de tal, pues si no tenemos claro todo esto, al final es muy complicado mantener un contexto claro a la hora de crear un perfil, ¿no? Bueno, yo creo que con esto vamos a dar por terminado prácticamente la clase de hoy. Espero que de alguna manera os haya servido también de complemento la información que hemos dado hoy.
Es verdad que muchas veces intento dinamizar todo lo posible, toda esta teoría, que es muy importante que entendamos y que tengamos claro, con en algún momento, alguna práctica o visualización de contenido fuera de la teoría, pero entender que la teoría es muy necesaria entenderla para poder luego tener una aplicación en el futuro, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que esta clase quedará grabada. Además, meteremos una pregunta que metemos siempre después de la clase de lo que hemos visto en el curso. Y bueno, pues nada, dejamos para futuras dudas que tengáis y para la próxima clase, pues si tenéis también alguna duda o algún comentario que queréis hacerme, ya sabéis que lo podéis hacer por la plataforma o bueno, por WhatsApp también o por donde consideréis, ¿vale? Bueno, pues sin más, finalizamos la clase por hoy y nos vemos en siguientes convocatorias. Un saludo.